Bien, Adelante, doctor. muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar en esta aula virtual en la que pues vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es el de cadena de custodia, ¿no? A ver, bueno, pues algunos ya me conocen. Soy el doctor Octavio Vado. Soy profesor investigador acá de la Escuela Judicial Electoral y me va a tocar pues interactuar con ustedes durante estos 2 días con este tema. Comentar en primer lugar que agradeceré su amabilísima paciencia que me permita irles presentando pues unas láminas, y ya con esto revelo mi edad, decirle láminas a las presentaciones, unas láminas que tengo preparadas para platicar acerca de este tema de cadena de custodia. Iré dejando un espacio hacia el final de nuestra sesión, tanto de hoy como de mañana, para poder pues interactuar con ustedes, que me hagan preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta con gusto, pero también si tienen algún comentario, y eso sería muy interesante, porque veo aquí que tenemos compañeras, compañeros, pues que ya nos conocemos, que tienen experiencia en lo electoral, y que va a ser muy interesante, pues que nos puedan compartir, ¿no? Sus reflexiones, sus comentarios, sus ideas acerca de, pues, sus experiencias acerca de este tema. Yo no tengo problema, y ya lo saben algunos que han estado conmigo, en que me digan doctor, licenciado, profe, maestro. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con el apellido que tengo no necesito apodo. Y como ya les he dicho, mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Fuera de eso, como ustedes quieran. A mí normalmente se me sale a veces el tú. Entonces a lo mejor a Pablo César de repente le hablo de tú, pero a lo mejor le incomoda y me dice, oiga, hábleme de usted, que no somos iguales. Y pues yo cumplidamente observaré su precisión y le hablaré de usted. Pero si se me sale un tú, por favor no lo tomen como falta de respeto, ¿no? Sino simplemente un poco bajo la idea de que yo no me asumo superior en ningún sentido y bajo ninguna forma de ustedes, ¿no? Sino que más bien pues alguien que viene a platicar un poquito de lo que ha visto, de lo que ha investigado, de lo que la propia escuela judicial ha preparado sobre estos temas, ¿no? Profesores como Alonso Vázquez que han trabajado estos temas, y también un poco pues mi experiencia en mi otra vida, o sea, en mi vida entre 2014 y 2020 que fui consejero electoral, lo que me ha tocado vivir incluso en los recuentos, tanto administrativos como jurisdiccionales, tanto federales como locales, experiencias que tienen que ver con cadena de custodia, ¿no? Entonces, bueno, pues trataremos de centrarnos en eso. ¿Sobre esto alguna duda, algún comentario, alguna observación? Bueno, no siendo así, pues vamos a iniciar a platicar. Estoy viendo aquí, perdón, es que estoy viendo aquí una cuestión. Bueno, vamos a empezar a platicar. Y decía yo que traigo aquí una presentación. ¿Por qué no se ve? Ah, es que había que picarle en otro lado. Ya. ¿Me pueden indicar si se ve lo que estoy presentando? ¿Sí? Bueno, quienes ya han estado conmigo saben que a veces quito la presentación porque les quiero ver. Entonces quito, pongo, y a veces cuando hago esto, de repente por alguna razón me saca el internet. Si esto sucede, espéreme tantito, tardaré un minuto en regresar, ¿no? Entonces, pero ya no ha sucedido, yo espero que ya no suceda. Como pueden ver, estoy dentro de nuestras nuevas aulas. Déjenles doy una vistita. Son las nuevas aulas de la Escuela Judicial Electoral, y me va a decir, ¿para qué nos la presume? Para que vengan y la conozcan, y será un gusto, pues, recibirles por acá, ¿no? Esta es su casa, mi departamento también, pero no les digo dónde está, porque capaz de que llegan y no he hecho yo el aseo, y me va a dar mucha pena que vean ahí todo tirado. Bueno, decíamos, a ver, cadena de custodia. Quiero platicarles que este es uno de los temas que más me gusta dar. Digo, la verdad es que todas las clases que me toca dar me gustan, porque me encanta lo electoral. Digo, ando en esto desde el 91. Y con esto no estoy diciendo que ya lo he visto todo, pero sí digo que tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta, ¿no? Y entonces, en este sentido, cadena de custodia es un tema que se me hace muy interesante por dos razones. Primera, porque no es nada teórico. Este no es un tema teórico, ¿no? Entonces, aquí yo no puedo salirles con que, fíjense que Bobbio define la cadena de custodia, Jaworski en 1975 dijo que la cadena, no, ni más palomero. Aquí no hay doctrina, ¿no? Aquí no hay teoría, aquí no hay
libro escrito por una gran pluma de lo electoral que ya dijo todo lo que había que decir y ya no hay que decir nada. Entonces, no es un tema teórico. Este es un tema esencialmente técnico práctico. Este es un tema sumamente técnico y sumamente práctico, que como verán ustedes, tiene mucho que ver con el diplomado que ustedes escogieron, porque el diplomado que ustedes escogieron es un diplomado pensado, así lo diseñamos, acá en la Escuela Judicial Electoral, pensado totalmente para gente que está trabajando los temas electorales o que pues está por empezarlos a trabajar, ¿no? O que ya lo ha trabajado y quiere pues mantenerse, digamos, actualizado o en la jugada. O sea, con esto estoy diciendo que este es un tema que tiene poco sex appeal, ¿no? O sea, hay temas como, no sé, argumentación jurídica, ¿no? Que son muy padres, son muy interesantes, a todos nos gusta, y a mí también me gusta darlos, ¿no? O hermenéutica jurídica, ¿no? Epistemología. Últimamente da una materia que se llama epistemología de los derechos humanos y me gusta mucho. Pues todo eso está muy padre, pues, pero el quid de este tema es que es una cuestión esencialmente técnica, y eso me parece lo vuelve sumamente interesante, ¿no? Ahora, este es un poquito el temario que vamos a ver a lo largo de estos días. Primero los principios relevantes, después el concepto de cadena de custodia. Voy a presentar un par de conceptos, uno, digamos, sí, un poco doctrinario, y otros que han derivado de sentencias del Tribunal Electoral. ¿Quiénes son los sujetos protegidos por la cadena de custodia? ¿Cuáles son los elementos de la cadena de custodia? Y vamos a analizar casos muy específicos y muy concretos de nulidad de elecciones por violación de la cadena de custodia. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. A ver, cuando no se respeta la cadena de custodia, es posible que se anule una elección. No solo es posible, sino ha sucedido. No solo ha sucedido, sino que ha sucedido varias veces. Y además, veo que se une por acá mi estimado René Montiel, uno de los funcionarios electorales más competentes que tengo el gusto de conocer. René, un saludo. Bueno, René a esto le sabe perfecto, ¿no? Como a muchos otros temas. Pero regreso al tema. Vamos a platicar algunos casos de cadena de custodia que han provocado la nulidad de la elección, o también alguno por ahí que estuvo cerca de provocar la nulidad de la elección. Entonces, quiero que veamos algo que es importantísimo tenerlo claro. Es más, hasta lo voy a dejar de compartir porque les quiero ver. Uy, ya no me aparece la opción de dejar de compartir, ¿por qué? Ahí está. Es que me actualizaron la computadora, perdón. A ver, cuando no se cuida la cadena de custodia, corremos el riesgo de provocar la nulidad de una elección. Y una nulidad provocada por la autoridad electoral, que es, para quienes trabajamos en lo electoral, la peor de las nulidades posibles. O sea, es el peor escenario, es el escenario en el que nunca nos queremos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque es aceptar que la nulidad fue provocada por una mala acción, por una mala actividad de nosotros, del funcionariado electoral. Entonces, es, digamos, uno de nuestras peores pesadillas cuando trabajamos en lo electoral, pensar que puede haber una nulidad por violación a la cadena de custodia, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante tenerlo claro. Bueno, voy a regresar a la presentación. Yo sostengo, y es algo que podemos polemizar, lo podríamos polemizar, si es que les parece que valdría la pena, ¿no? En la etapa de preguntas y reflexiones. Yo sostengo que todo funcionario electoral, toda funcionaria electoral, desde el más alto nivel hasta aquellas compañeras y compañeros que muy gentilmente colaboran con los órganos electorales de forma temporal, deben de tener la habilidad, veo que se incorpora la licenciada Tania López, con quien tuve el gusto de trabajar, también otra competentísima funcionaria pública electoral, qué gusto que esté por acá, pero es un reto tener gente de ese nivel, porque pues si dice uno alguna inexactitud pueden precisarlo, pero eso también es bueno porque así se corrige uno, ¿no? Pero decíamos que todo funcionario, toda funcionaria electoral debe ser capaz de identificar con absoluta y diáfana precisión en cualquier actividad laboral que esté desarrollando, cuál es el principio de la materia,
cuál es el principio de las elecciones o el principio del voto, o en su caso la decisión fundamental del Estado mexicano, que sea aplicable en cualquier caso, en cualquiera. No importa si lo que estás haciendo es cargar sillas, y lo hemos hecho. No importa si lo que estás haciendo es cargar cajas, lo hemos hecho. No importa si lo que estás haciendo es preparar un auto admisorio. No importa si lo que estás haciendo es tomar esta clase. No importa si lo que estás haciendo es proyectar una resolución, desahogar una diligencia, diseñar documentación y material electoral. No importa, en cualquier actividad que tú estés desarrollando, debes ser totalmente capaz de poder referir con absoluta y diáfana precisión cuál es el principio de la materia electoral en la que resulta relevante al caso específico. Esto es muy importante tenerlo claro. Les voy a pedir que hagan un ejercicio, no es para que me lo digan, bueno, lo pueden compartir si quieren en la etapa de preguntas y respuestas, pero no es para que me lo digan ahorita. Pero en cualquier actividad que ustedes estén desarrollando, la que estén desarrollando, digamos, aparte de la clase, o si quieren pensar en la clase, ¿con qué principio de la materia se relaciona? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, ¿se relaciona con alguno de los principios del voto? O sea, tenemos que tener esa capacidad. Ahora, les voy a decir por qué, de nueva cuenta voy a dejar de compartir, porque quiero verles. Les voy a decir por qué. Ustedes saben que en la materia electoral siempre nos vamos a topar con cosas nuevas, con cosas que desconocíamos, que no sabíamos. Podremos tener 30 años de experiencia en lo electoral. Yo ando en esto de una u otra manera desde el 91, pero estoy seguro que aquí hay gente que seguramente tendrá más tiempo que yo en la materia electoral, que haya visto prácticamente todo lo que se puede ver. Pero en las siguientes elecciones vamos a ver cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? Eso quiere decir que nos vamos a topar con situaciones que no están expresamente previstas, ni por el legislador, ni en un precedente judicial, ni en un reglamento, ni en un instructivo, ni en un lineamiento, ¿no? Cuando eso nos sucede, ¿cómo tenemos que resolver el asunto? ¿Cómo debemos atenderlo? Cuando no hay una regulación expresa, porque es algo absolutamente novedoso. Bueno, pues tendremos que acudir a los principios de la materia. Entonces, si estamos hablando del actuar de la autoridad electoral, tendremos que identificar, bueno, aquí cuál es el principio relevante: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. Hoy en la mañana estábamos en un seminario analizando la reforma electoral, ¿no? Y entonces se planteaban algunas dudas que la reforma electoral genera. Bueno, ¿cómo las vamos a resolver? Y la respuesta que yo me daba en lo interno era, la tenemos que resolver a partir de los principios, ¿no? Pero eso le puede pasar lo mismo a un magistrado o una magistrada que está resolviendo un asunto que a un consejero o una consejera del INE o distrital o municipal, que a un vocal, que a un auxiliar técnico, que a un secretario técnico, ¿no? Por eso es tan importante que entendamos los principios, porque es a partir de ellos que vamos nosotros a operar. Eso quiere decir que cuando hablamos de cadena de custodia, y fíjense que todavía ni siquiera la defino, que cuando hablamos de cadena de custodia, tenemos que tener muy claros cuáles son los principios de la materia que están involucrados. Entonces alguien de aquí me va a decir, a lo mejor está pensando, pues yo qué, yo tomé el curso porque me mandó la consejera, el consejero me dijo que me inscribiera, pero pues yo soy del jurídico, yo qué cadena de custodia, es para los de organización, los de la bodega. No, papá, es para ti, porque probablemente tú hagas el reglamento de los consejos, porque probablemente tú hagas los lineamientos de las bodegas, porque probablemente tú hagas los contratos donde se renten los inmuebles donde van a estar las bodegas. Entonces, eso también es para ti. Y entonces la compañera del contencioso que le va a tocar instruir dice, pues qué flojera, pues son de la otra área, son del corporativo, ¿yo qué? No, a ti también, porque cuando venga un juicio, te va a tocar a ti defenderlo, ¿no? Tienes que entender lo que es la cadena de custodia. Los compañeros de organización, ¿qué les digo? Esto es fundamental. Me van a decir los de educación cívica, ¿y yo por qué? Porque tú te vas a encargar de la capacitación del funcionariado electoral y es tu responsabilidad que entiendan la importancia de la cadena de custodia. Lo voy a decir con esta claridad, permítanme expresarme así. Si tú crees que el encargado o la encargada de la bodega electoral es la persona más mamey que pudiste contratar en un gimnasio, pon mucha atención a esta clase, porque vas a poner en riesgo el proceso electoral y vas a poner en riesgo el resultado de las elecciones. Si tú crees que cadena de custodia simplemente es, hay guardar las cosas, qué bueno que estás tomando este curso, porque la verdad es que te va a ser sumamente útil. Bueno,
¿Cuáles son los principios, entonces, que tenemos que tomar nosotros en cuenta para esto? Tres, esencialmente tres. El principio de certeza, la autenticidad del voto y la seguridad jurídica. Incluso es vital que todos sepan el tema de cadena de custodia. Sí, Mariela tiene toda la razón, sí, por eso. Fíjense, en algunos, para el proceso electoral, los procesos electorales locales del año pasado, les voy a platicar una indiscreción, pero creo que se puede hacer. Este diplomado que ustedes están tomando surgió en buena medida de los cursos de capacitación que le hemos dado a OPLES y a tribunales electorales cuando viene proceso electoral. Si se fijan, son temas muy importantes como cadena de custodia, oficialía electoral, asignación de RPs, entre otros. Son temas muy operativos, muy prácticos. Entonces, algunos OPLES a los que les dimos capacitación el año pasado, a este tema que estamos viendo de cadena de custodia, subieron a sus consejeros municipales. ¿Por qué? Porque luego es donde tienen broncas, porque no entienden la importancia de la bodega y andan queriendo que se abra la bodega en cualquier momento y demás, por eso lo subieron. Pero bueno, regreso. El principio de certeza, el principio de autenticidad del voto y el principio de seguridad jurídica. ¿Quién me puede ayudar a leer la primera parte de esta lámina, por favor? Quien quiera, adelante. Adelante, quien sea. Yo. La certeza, la cadena de custodia se ha convertido en una de las herramientas, quizá la más importante, a través de la cual se asegura la certeza de los resultados de la jornada electoral, a través del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales, y se cuida así la evidencia que prueba quién debe de acceder al poder y por qué es legítimo que lo haga. Sub JDC 1796-2016. Muchas gracias, Mariela. Fíjense quién está diciendo esto, no soy yo, que pues últimamente pues yo soy un simple profesor y se acabó. Lo está diciendo la sala superior. Es la sala superior la que te está llamando la atención sobre la importancia de la cadena de custodia. La cadena de custodia, dice, es una de las herramientas, tal vez la más importante. O sea, ya de ahí es para que se nos prendan los focos. Cadena de custodia es un tema fundamental para la sala superior. Eso quiere decir que debe ser un tema fundamental de preocupación en los órganos administrativos electorales. El nombre que quieran, del nivel que quieran, los nombres que quieran, no importa. Para asegurar la certeza de los resultados de la jornada. Cuando hablamos de certeza en materia electoral, como principio, podemos referirnos a la certeza en cuanto a las competencias y atribuciones de las autoridades judiciales y de las autoridades administrativas electorales. Pero certeza también es esto. Certeza también es que las autoridades, que se pueda saber con toda precisión quién ganó las elecciones. Así de sencillo. Ahora, saber quién ganó las elecciones implica saber muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? Para que yo sepa quién ganó. O sea, estas son preguntas técnicas. Todo lo que voy a preguntar son cosas técnicas. O sea, no vayan a buscar ahí, pues es que yo vi que una vez Sartori, no. Aquí es absolutamente técnico. Para tener certeza de quién ganó las elecciones, ¿sobre qué tengo que tener certeza? Adelante, quien quiera. ¿Sobre qué? Piensen como un órgano administrativo electoral. Para que yo diga, ganó fulano de tal, ganó fulana de tal, ¿qué necesito tener? ¿Certeza sobre qué? Sobre los votos. El número de votos, muy bien. ¿Qué más? El padrón electoral. Las personas que votaron, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, sí. ¿Qué más? Todo eso. El actuar de las diferentes áreas. ¿Perdón? El actuar de las diferentes áreas del instituto. El actuar de las diferentes áreas, muy bien. Los resultados de las casillas, muy bien. Y para tener la certeza de los resultados de las casillas, ¿qué tengo que saber? Parece una verdad de perogrullo, pero van a ver que no. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuántas casillas se instalaron, no? Y tú ustedes van a saber, ay, pues es que es obvio, pues es que Vamos a ver un caso donde el órgano electoral no supo cuántas casillas se instalaron. Y no les estoy hablando de 1950, ¿eh? Estoy hablando de un caso de Villahermosa, municipio del centro de Tabasco, reciente. Cuando uno ve esos asuntos, uno dice, me toca a mí y busco un puente, me toca a mí y me arranco lo poco que me queda de cabello, o la barba. ¿Cómo es posible? O sea, imagínense,
un órgano electoral que no sabe cuántas casillas se instalaron. Ahora, ustedes van a decir, bueno, doctor, pero es que hay un momento en la jornada electoral donde se están instalando y están reportando. Ok, yo lo entiendo, pero debe de haber un momento donde tú tienes absoluta certeza. De las 100 casillas que tenías que instalar, se instalaron 98 y 2 no se instalaron porque una se la llevó el río y otra hubo gente armada y no la dejó instalar. Ok, ya lo sabes, qué mal que pasó, pero ya lo sabes, ¿no? Imagínate una elección donde no sabes cuántas casillas se instalaron. Bueno, ha habido casos. Imagínate, insisto, recientes, ¿eh? Imagínate una elección donde no sabes cuántos paquetes electorales recibiste. Vamos a ver casos de elecciones donde hay como que paquetes electorales flotando ahí en el espacio, así como etéreos, ¿no? O sea, pues alguien los recibió. ¿Y dónde están? Pues ahí están. ¿Dónde están? Pues en algún lado, ¿no? Pero ¿cómo en algún lado? ¿No? Siempre tiene que haber certeza. Y la certeza implica, en este caso, todos los elementos necesarios para poder saber y, en su caso, confirmar quién ganó una elección. Eso es lo que estamos tutelando. Esencialmente, la certeza. La certeza. Muy bien. Bien, veo que nos están poniendo algunos comentarios aquí en el chat. Excelente, excelente. Síganlos poniendo. De todos modos, ahorita vamos un poquito más adelante voy a hacer algunos comentarios acerca de ellos. Sigamos. La certeza. El principio de certeza puede entenderse, dice Sala Superior, en este caso como la necesidad de que todas las actuaciones que desempeñan las autoridades electorales estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos. Ok. ¿Qué más tiene que ver? ¿Qué otro principio tiene que ver? Autenticidad del voto. ¿Cómo? Que es un principio de las elecciones, ¿no? Libres, democráticas, periódicas y auténticas, ¿no? La elección tiene que ser auténtica. ¿Cómo va a ser una elección auténtica? Entre otras razones, pues sabiendo quién ganó. ¿Quién ganó según la votación popular? Oiga, doctor, pero es que la autenticidad también se puede violentar si hay compra y coacción. Sí, pero ese es otro tema. Ahorita no estamos hablando de compra y coacción. Para eso tenemos un diplomado en penal electoral. Ahorita de lo que estamos hablando es de cadena de custodia, ¿ok? Y por último, seguridad jurídica. Que todos los actores políticos, pero también la ciudadanía, sepan quién ganó, ¿no? Todo esto que estoy aquí narrando quiere decir que cuando hablamos de cadena de custodia, estos son los principios que tienes que tener en la cabeza. Por ejemplo, cuando diseñas el reglamento de los consejos. Por ejemplo, cuando diseñas los procedimientos de recuento administrativo. Por ejemplo, cuando estableces en tu tribunal electoral el protocolo a desahogar para el recuento jurisdiccional. Por ejemplo, tú que te dedicas a revisar los inmuebles donde se van a poner los consejos distritales o municipales, esto impacta directísimamente en el tema de la bodega. Por ejemplo, tu compañera contadora, tu compañero contador o administradores, que de repente pues, se les hace muy caro que hay que estar adaptando locales o casas que se les va a regresar a sus dueños, tiene que ver con cadena de custodia. Ahorita lo vamos a ver. Tiene que ver justamente con cadena de custodia. ¿Con qué? Con estos principios. Lo que yo te pido entonces es que no solo a lo largo de esta clase, sino a futuro, en cualquier actividad que tú desarrolles que tenga que ver con cadena de custodia, tengas estos elementos súper claros. Vamos a ver el concepto de cadena de custodia. ¿Quién nos ayuda a leer esta lámina, por favor? Para que oigamos otras voces. Yo ayudo. Va. Sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Procedimiento para asegurar y preservar a los paquetes electorales desde que salen de las casillas electorales el día de la elección hasta la celebración de la sesión de cómputo. Perfecto. Bien, como podemos ver, muchas gracias María José por la amable y oportuna lectura. Como podemos ver, el concepto de cadena de custodia lo trajimos de la materia penal. Es un asunto que esto viene de materia penal. Y me van a decir, pues lo penal y lo electoral, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. Por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, ¿no? Me tocó ir a dar antier, luego no sabe uno ni en qué día vive. Antier me tocó ir a dar capacitación a Saltillo, en Coahuila están en proceso electoral, y me toca hablar de procedimiento especial sancionador. ¿Y cuáles son los principios del procedimiento especial sancionador? Pues vienen del derecho penal, ¿no? Porque es la potestad disciplinaria del Estado. Entonces, no es extraño que en materia electoral
tengamos influencia de derecho penal. Cadena de custodia es un tema donde clarísimamente tenemos la influencia del derecho penal. Para el derecho penal, ¿qué es la cadena de custodia? Voy a dejar de compartir un momento. La cadena de custodia tiene que ver esencialmente en cómo garantizamos la integridad de las pruebas. Entonces, por ejemplo, hubo una riña y encontramos ropa desgarrada, tirada con sangre. Ok, ¿cómo garantizamos que ese pedazo de tela se recogió adecuadamente, se resguardó debidamente, se colocó en las condiciones de temperatura que tenía que estar, se llevó correctamente a un laboratorio, el laboratorio desarrolló ciertos procedimientos, esos procedimientos están acordes con un protocolo que permiten la obtención de ciertos resultados que van a ser útiles, que serían útiles y válidos en la investigación y que pueden ser interpretados de forma que aporten información al juicio. Ahí nació la cadena de custodia. O sea, yo sé que mientras me soltaba todo este rollo hubiera dicho, oiga, doctor, pues más fácil, hubiera dicho allí en CSI. Claro, es lo que vemos en CSI. Lo que pasa es que en la realidad, como que algo que tocan, es el fantasma del abstencionismo que luego se manifiesta en este edificio. Como que están probando los audífonos, el audio. ¿Oyen como unos golpecitos? ¿O no me lo estoy oyendo yo? Bueno, muchachos, no me digan camina hacia la luz. Bueno, pero decíamos entonces, que vienen justamente de la materia penal, con la idea de la adecuada conservación de los indicios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquel terrible, pero muy famoso asunto de Rodney King en Estados Unidos? Que parte de los problemas fue que no se conservaron para poder obtener una sentencia, como esperaba una parte de quienes procedían, para el tener un adecuado cuidado, resguardo de los elementos de prueba, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo lo resguardamos? Esa idea de cadena de custodia la hemos llevado a lo electoral, pero no necesariamente al campo probatorio, aunque podría hacer algunas consideraciones, pero este no es el diplomado en Derecho Probatorio, ese es otro, que también está muy bueno y que pueden ustedes tomar, pero no estoy hablando de Derecho Probatorio, sino a la parte procedimental, a la parte de la ejecución del proceso electoral, ¿no? Entonces, trajimos esta noción de cadena de custodia. Ahora, esta es una noción que no tiene mucho tiempo en sede electoral. Yo empecé a escuchar de cadena de custodia, ¿qué será? Hace unos, que estamos en 2023, hace unos 10 años más o menos, como que empecé a escuchar temas de cadena de custodia. Igual y aquí alguien me dice, no, fíjese que ya a mí lo... Pero como que el tema es como más o menos novedosón. Eso no quiere decir que no se hayan cuidado las cosas, quiere decir que a lo mejor se les mencionaba de otra manera. Pero también lo que estoy diciendo es que si tú trabajas con un abogado o una abogada que todavía le dice TRIFE al Tribunal Electoral y todavía le dice IFE al INE, pues que seguramente no tiene un Nissan, sino que tiene un Datsun, pues no habrá escuchado hablar de cadena de custodia, ¿no? O sea, este es un tema que, digamos, relativamente es novedoso. Ahora, aquí tenemos una definición que nos da Raimundo Gama, que creo que es una buena definición, pero que me parece tenemos que ampliarla y completarla, ¿no? Porque dice, procedimiento para asegurar y preservar los paquetes electorales desde que salen de las casillas el día de la elección hasta la celebración de la sesión de cómputo. Yo creo que esto tendremos que ampliarlo, pero para eso tenemos que llegar a un concepto y me voy a brincar aquí muy rápidamente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre documentación y material electoral? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Aquí en esta lámina, por ejemplo, yo estoy poniendo lo que es el sobre o el folder para la votación en braille, ¿no? Que ustedes saben que se toma ese folder, se introduce adentro la boleta, este folder se puede leer con las yemas de los dedos para que sepan las personas invidentes que saben braille, sepan quiénes están en esos recuadros y puedan marcar a la candidatura de su preferencia. Bueno, ahí les va la pregunta práctica. ¿El sobre o el folder braille es documento o es material electoral? Material. ¿Por qué material, Mariela? Es algo que se ocupa dentro de la casilla y la documentación electoral son todas aquellas cuestiones que las aprueba el Consejo General del día que se llevan a cabo para el día de la elección, es decir, el tema de boletas o las actas,
esa es la documentación y que además después son sujetas incluso a recursos y que se envía toda la documentación cuando hay algún recurso, y material son todas aquellas cosas que se ocupan, las urnas y ese tipo de cuestiones, hasta donde yo recuerdo. Perfecto, muchas gracias. Y entonces, en esencia, en base a lo que nos han comentado aquí, ¿cuál es la diferencia entre documentación y material? Que en la documentación, ¿qué consta? A ver, aquí tenemos documentación, actas, boletas, escritos de protesta, hojas de incidentes. ¿Qué tienen en común que no tienen los materiales electorales? Su uso tiene efectos jurídicos legales. Claro, Jesús, pero ¿por qué? Sí, tienes toda la razón, pero ¿por qué? Actos u hechos. Exacto, porque ahí es donde consta el sentido de la votación, ¿no? O sea, ahí consta cómo votó la gente, ahí consta cuántos votaron, ahí consta qué sucedió durante el tiempo que estuvo abierta la casilla, ahí consta si se presentó alguna irregularidad. Entonces, esa es la documentación que necesitamos para saber quién ganó, ¿no? Ahí están las actas, ahí están los votos, si las actas están chuecas o tenemos que hacer un recuento, ahí están los escritos y las hojas de incidentes por si se presentó alguna impugnación, ahí está, ¿no? Eso es lo que necesitamos. La documentación electoral, es la que va a estar ¿Sí se ve aquí el paquete electoral? La documentación electoral, es la que está dentro del paquete electoral, ¿no? Esta especie de portafolio que pueden ver ustedes aquí a la derecha, y fíjense lo que contiene el paquete electoral. ¿Qué contiene? Documentación. Dicho de otra manera, lo que está dentro del paquete es documentación. Lo que está fuera del paquete no es documentación, es material electoral. La cadena de custodia solo tiene que ver con la documentación, no con el material electoral. Tiene que ver con la documentación, no con el material electoral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un juicio lo que va a ser relevante, por ejemplo, o para saber quién ganó una elección, lo que va a ser relevante son, a ver, las actas, a ver la lista nominal, a ver las boletas, a ver las hojas de incidentes, ¿no? Eso es lo que va a ser relevante. O sea, en un juicio, voy a dejar de compartir. A ver, en un juicio, ¿alguna vez a ustedes que trabajan en tribunales electorales para resolver un juicio les han pedido, a ver, mándame las mamparas? ¿Les han pedido, a ver, mándame las marcadoras de credencial? No, eso no. ¿Qué es lo que nos importa en términos de cadena de custodia? La documentación. La cadena de custodia entonces se refiere a la documentación. Alguien de aquí, particularmente alguna compañera o compañero de organización electoral, me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, pero pues es que también es muy importante las mamparas, las marcadoras, porque las podemos utilizar en siguientes elecciones o luego las prestamos en las elecciones de las escuelas. Oiga, es que el líquido indeleble es muy importante recuperarlo porque ese hay que llevar todo un protocolo para su eliminación, no se puede tirar ahí el excusado y jalarle. Estoy de acuerdo. Tan es así que el día de la jornada electoral, de hecho, si ustedes recuerdan, normalmente hacemos 2 operativos, ¿no? En los consejos electorales. Uno para recibir la documentación con un recibo donde se asientan las condiciones y demás, y que ese es ante una mesa donde se registra todo con mucho cuidado, y otro es que normalmente van pasando las compañeras y compañeros de organización ahí en las filas, y órale, écheme las mamparas, órale, écheme las marcadoras, que hasta van en otra cosa, van en una gran bolsa normalmente, ¿no? Entonces, claro que nos interesa como institutos electorales conservar eso y tenerlo en buen estado. Normalmente lo recibimos, ¿qué hacemos, no? Lo recibimos, lo revisamos, lo limpiamos, lo emplayamos, lo embodegamos y tratamos de volverlo a usar. Ustedes saben que hay ocasiones cuando pues, las cosas se hacen con cuidado, que una misma mampara te aguanta 3 elecciones, o que el portamampara te aguanta, por ejemplo, 2 elecciones, ¿no? Entonces, bueno, claro que es, digamos, en términos presupuestales, es importante, pero en términos legales, lo que nos importa tutelar, lo que nos importa cuidar, es la documentación electoral. Entonces, cadena de custodia se refiere única y exclusivamente a documentación electoral. ¿Nos queda clara esta parte? Esto es muy importante que nos quede claro. ¿Sí nos queda claro? Ok, bueno, entonces ahora sí, regreso a la presentación. Dicho todo esto, entonces,
ya sabemos qué es la documentación electoral, lo que va dentro del paquete, ¿no? Por eso nos preocupamos cuando meten adentro del paquete otras cosas. Entonces, por ejemplo, en la capacitación, fíjense cómo, insisto, esto de cadena de custodia impacta en todos lados. En la capacitación, por ejemplo, se les remarca, a ver, los plumones, las plumas, el líquido indeleble, por favor no lo metan en el portafolio, en el paquete electoral. ¿Por qué? Porque si se chorrean, afectan la documentación electoral, ¿no? Ay, pues es que ahí lo meto, ¿no? Por favor, métalo usted en la bolsa, pero van para el mismo lado. Sí, pero hay que tener un cuidado distinto, ¿no? Ahora, si esto nosotros no se lo explicamos a las compañeras y compañeros CAES, compañeras y compañeros supervisores, probablemente no entenderán y no lo sabrán transmitir. Pues todo lo que te quepa ahí en el portafolio, pues ahí hay espacio, pues ahí échale la marcadora, ahí échale el líquido indeleble, que te sobró papel de baño, pues ahí también mételo, total, pues güey, no. O sea, esto afecta o puede poner en riesgo la cadena de custodia. Entonces, por eso digo que incluso en temas que pudieran parecer tan lejanos como la capacitación, esto es sumamente relevante. La verdad es que la cadena de custodia, me parece, tiene que iniciar desde que se entrega la documentación electoral hasta que se resuelve la última impugnación vinculada con esa elección. ¿Se fijan lo amplio que es? Estoy hablando de meses. Fíjense bien, estoy hablando de meses. Desde que vas a Talleres Gráficos de la Nación o a la empresa que hayas contratado a recoger la documentación, hasta que el Tribunal Electoral resuelve la impugnación de ese distrito, de ese municipio o de esa entidad. Ahí acaba la cadena de custodia. O sea, ya cuando bajó la manita de la toma de protesta y ya quedó, ahí acaba la cadena de custodia. ¿Me van siguiendo? Por eso insisto, hablamos de meses. ¿Y en qué consiste entonces la cadena de custodia? Se los voy a decir con toda claridad, pero es muy importante que esto nos quede claro. La cadena de custodia implica que desde que se entrega por la empresa, la imprenta, la documentación electoral, hasta que se resuelve la última impugnación del asunto, en todo momento, remarco, todo momento, se tiene que saber con absoluta certeza dónde está la documentación electoral y bajo el resguardo de quién. Y todo momento es todo momento. Aquí no voy a aceptar preguntas. Oiga, pero ¿qué tal? No, pero es que supongamos, no. Si en algún momento no se sabe dónde está y o bajo el resguardo de quién está en peligro la cadena de custodia. Así de claro. No hay duda alguna, diría Borges, no puede haberla. O sea, desde que te lo entregan hasta que bajó la manita y ya se liberó de la protesta. En todo momento, ya sea que esté en transporte, ya sea que esté en una bodega en el patio de maniobras, ya sea que esté en la bodega del consejo, ya sea que esté en una bodega concentradora, ya sea que esté en tránsito hacia donde se va a hacer el recuento administrativo, ya sea que esté en un tribunal, ya sea que esté donde tú quieras, donde sea, pero ¿dónde está y quién es la persona responsable? Esa persona puede ser un funcionario electoral temporal, permanente o incluso temporal. Por ejemplo, cuando se le entregas al presidente o a la presidenta de la mesa directiva de casilla, ahí también está la cadena de custodia. Ahí también está la cadena de custodia. ¿O tú por qué crees? Fíjate, ¿se han puesto a pensar en eso? A ver, cuando vamos a entregar el paquete, a la documentación y la documentación y el material, cuando lo vamos a entregar al presidente o presidente de mesa directiva de casilla, ¿se han puesto a pensar en cuántas veces lo contamos? O sea, cuando se hace el enfajillado de boletas, contamos las boletas, ¿no? Armamos los paquetes. Ay, me prendió en el micro. A ver, espérenme. ¿No me escucharon? ¿Ahí ya me escuchan? Sí, sí, sí. Se Es que escucha. me prendió en el micro aquí en la sala. Bueno, espero no tener reverberación. ¿Sí oyen que reverbera? Ah, bueno, entonces nada más soy yo. Ustedes me están oyendo bien, está bien. Bueno, ahí cuentas las boletas cuando armas los paquetes. Cuando se le entregas al CAE o la CAE se vuelven a contar. Cuando se los entrega al presidente o presidenta se vuelven a contar. Cuando se instala la casilla se vuelven a contar. ¿Te fijas?
¿Todo eso para qué? Pues para garantizar la cadena de custodia. Punto, se acabó. O sea, fíjate lo importante que es tener esto claro en todo momento. Para las compañeros que están aquí siguiendo de la escuela judicial, si me pueden ayudar a pedirles que me apaguen las pantallas porque está generándome reverberación y es un poco difícil para la clase. Bueno, entonces decíamos, en todo ese momento tenemos que tener claridad en dónde está la documentación y bajo el resguardo de quién está la documentación. Aquí tenemos una sentencia de amparo penal en revisión dictada por la Corte. A mí me parece que es un asunto muy interesante porque establece cuáles son los elementos de la cadena de custodia. Es cierto que está pensado para el tema de las pruebas penales, que ya comentaba yo hace un momento, pero es muy ilustrativo porque podremos ir viendo cómo cada punto es aplicable a la cadena de custodia en materia administrativa electoral. Primero, el aseguramiento de los bienes relacionados con la investigación de los delitos. Nosotros diríamos, el aseguramiento de los bienes relacionados con los resultados de la elección. Aseguramiento quiere decir que estén seguros. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las bodegas. ¿La bodega que escogiste garantiza seguridad? ¿El método, la forma, el vehículo de transporte que escogiste garantiza seguridad? ¿El operativo que estableciste garantiza seguridad? Y entonces me van a decir ustedes, oiga, doctor, ¿tampoco quiere que atrás de cada presidente o presidenta de casilla tengamos que tener atrás una patrulla que los esté cuidando? No habría patrullas suficientes. Y yo les diré, y aquí no me van a dejar mentir las compañeras y compañeros que tienen experiencia electoral, que hay casillas a las que sí mandas policía y a las que sí pides resguardo. Entonces, eso también tiene que ver con cadena de custodia. Bueno, preservar el lugar, los hechos, la integridad de los indicios. Muchas gracias, capacitación. Preservar el lugar y la integridad de los indicios. Por ejemplo, piensen ustedes en esto. Hagan de cuenta que este portafolio es el paquete electoral. Yo soy el presidente de casilla, llego y se lo entrego al compañero Daniel, porque Daniel es el responsable del órgano electoral y lo está recibiendo. Daniel, a su vez, se lo entrega a la compañera María José. María José es la responsable de la bodega. Y María José en la bitácora sienta que el paquete correspondiente a la casilla contigua 434, contigua 2, está golpeado y presenta pues, algunas boletas que se están saliendo. Entonces, pues, ¿qué pasó allí? Entonces le van a reclamar a Daniel. Y Daniel va a decir, pues así me lo entregó el presidente Casilla. Y entonces yo voy a exhibir un recibo que dice, no, espérame, aquí mi recibo dice que yo lo entregué bien. Aquí dice que Daniel me recibió el paquete en buen estado. Entonces, la bronca no fue mía, la bronca es del órgano electoral, que no preservó el indicio adecuadamente, ¿no? Fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física. A ver, esto tiene que ver, por ejemplo, con el diseño del paquete electoral. Antes de 2014, cada instituto, porque pues, entonces no, o comisión o consejo, porque entonces no se les llamaba OPLES, cada instituto diseñaba su documentación y material electoral, entre ellos sus paquetes electorales. Y había muy distintos paquetes electorales, cada quien, pues, según su necesidad. A partir de 2014, ustedes saben que la Constitución le otorga una facultad al INE, en virtud de la cual es el INE quien debe de definir las características del paquete del portafolio. Y a ese se deben de ceñir los OPLES para sus propios diseños. Bueno, ese diseño tiene que atender a esto, que garantice la integridad de la evidencia física. ¿Eso qué es? Un adecuado, es embalar, ¿no? Es embalar adecuadamente. O sea, el portafolio debe de ser tal que permita guardar la documentación y conservarla en las mejores condiciones posibles. Porque entonces uno podría pensar, oiga, doctor, pues es que se gasta mucho en plástico, pues sale más barato en cartón reciclado. En algunas ocasiones incluso hemos utilizado el cartón, voy a poner algunos ejemplos, pero ¿el cartón es lo mejor? Es que nos vamos a ahorrar un dinerito. No todo en elecciones es ahorrarnos dinero. O sea, ok, vamos a ahorrarnos donde se pueda, pero ¿nos vamos a ahorrar dinero en cadena de custodia? ¿Vamos a poner en riesgo la certeza de los resultados? No me gustaría tener que dar explicaciones de eso. Asentar constancia de cada una de las actuaciones, o sea, de los hechos. Por eso hay tantos recibos.
Es que se fijan que en cadena de custodia tenemos muchas constancias. Tenemos, por ejemplo, la bitácora de la bodega, que es un elemento fundamental y que tiene que estar al día. Y la función primordial de la persona encargada de la bodega es tener la bitácora bien y al día, no cargar cajas, ¿eh? Por eso insisto, la persona encargada de la bodega electoral no es la más mamey que contrataste en un gimnasio. O sea, bueno, a lo mejor sí, pero su función no es cargar, su función es verificar el debido resguardo y documentar cuando entran y salen cosas de allí. Para eso está la bitácora. Pero también los recibos, ¿qué se le está entregando al CAE que va a entregar? ¿Cuántos paquetes le estoy entregando al CAE para entregar? ¿De cuántas casillas? Pero también los recibos que extienden los presidentes y presidentas de mesa directiva de casilla, pero también lo que se asienta en el acta de la documentación material, por ejemplo, el número de boletas recibidas, pero también el recibo que se extiende en el órgano electoral respecto de la entrega del paquete al concluir la jornada. ¿Se fijan cuántos documentos? ¿Y se fijan cómo todos ellos deben de tener cifras concordes? Bueno, entonces, justamente eso es asentar constancia. Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios. Aquí no hablaríamos del hecho delictuoso, hablaríamos del acto electoral. ¿Esto con qué tiene que ver, por ejemplo, con las bodegas? ¿Cómo debe ser la bodega para que garantice la integridad de la documentación electoral? Ustedes saben que el INE emite lineamientos acerca de esto, ¿no? Y que el INE incluso acompaña, apoya a los soples en la verificación de las bodegas. Bueno, perdón, pero las compañeras y compañeros del área administrativa, cuando andan ubicando los lugares donde vamos a poner las bodegas, tienen que pensar en esto, tienen que pensar en cadena de custodia. Y no solamente en cuanto al lugar, me refiero en dónde se encuentra, sino las condiciones del mismo. Les voy a enseñar una foto que cuando en mi otra vida, o sea, mi vida de consejero electoral entre 2014, era de mis peores pesadillas, se las voy a enseñar. Me va a seguir cayendo el cabello nomás de verla, pero miren, vean la foto de la izquierda. Afortunadamente no es en México, es una bodega electoral inundada. Inundada. ¿Te imaginas que te pase eso? ¿Y qué pasó con el consejo? No, pues se inundó. Bueno, y las boletas pues se mojaron. Fíjense, vean la foto, es que es terrible. Es terrible. Y alguien de aquí me va a decir, bueno, doctor, pero pues nada más las cajas de abajo. ¿No han oído hablar de que el papel tiene capilaridad? O sea, la humedad sube. O sea, se humedecen, se destruyen, se llenan de hongos. O sea, ¿se imaginan que esto nos pase? ¿Se imaginan? Y aquí podría apuntar muchas otras cosas. Por ejemplo, si se fijan en la foto hacia la parte derecha, vemos paquetes electorales que ya se están deteriorando por haberlos estibado unos arriba de otros. ¿Se pueden estivar? ¿Se deben estivar? O sea, simplemente, pues hay que los vayan aventando. Sí, pues uno encima del otro, total, yo creo que sí aguanta. A ver, perdona, o sea, esto no es paquetería de qué, o sea, no. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en la selección de los lugares hay que ser sumamente cuidadosos. Voy a platicar aquí algunas experiencias. Miren, lo que voy a platicar, algunas compañeras y compañeros podrán corregirme si es que consideran que estoy en un error. Pero en los soples tenemos un problema que no suele tener el INE. Y ahora con la reforma electoral, creo que puede ser que lo tengamos más. Los OPLES solemos no tener oficinas distritales y municipales permanentes. Entonces tenemos que rentar algún espacio para poner pues el consejo distrital o municipal. ¿Cuál es el primer problema que nos enfrentamos? El primeritititito en la práctica. El tema de búsqueda de casas para que cumplan, cuando menos con el tema de la bodega, que cumplan con lo que establece el INE dentro de sus lineamientos en el reglamento de elecciones. Tienes razón, tiene que cumplir, pero antes de eso, antes de que sean lugares adecuados, o sea, el primer punto con el que ya te echan para abajo, escogiste 10 y ya se te cayeron 8. ¿Cuál? El precio de la renta. No, antes. Que te den comprobante fiscal. Ese es el primer problema. Y decir, ay, doctor, pues ¿cómo? Que aquí en Aguascalientes, que en Ciudad de México, que en Querétaro vamos a encontrar. No, allá no, pero vayan a Chalchicomula, pero vayan a Chingahuapan, pero vayan a Pinal de Amoles. O sea, vayamos a los municipios.
A ver si nos van a dar facturas, a ver si nos van a dar recibos y a ver si las auditorías y los órganos internos de control nos van a aceptar que encontramos la bodega ideal, la mejor, que serviría para que me mandaran fotos y yo aquí las enseñara en clase como el lugar perfecto, pero que no nos dan recibo ni factura. A ver si lo podemos rentar. Entonces, ya desde allí empezamos a tener problemas. Miren, lo que voy a platicar es cierto. Créanme, de verdad, que nada de lo que estoy contándoles me los estoy inventando. Neta, 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 de verdad. Yo he sabido de órganos electorales que instalan oficinas municipales en asesorías de vecindad. Así. ¿Por qué? Porque fue lo mejor que encontraron, con recibos y con ciertas condiciones. ¿Cómo cree usted? Bueno, pues ya ve que ahora ya no le llamamos vecindad, ahora le llamamos co-living o privadas. Bueno, ¿por qué? Porque no hay. Entonces, ese es un primer problema que le tenemos que encontrar solución. Después, como bien señalan todas y varias y varios de ustedes, que se cumpla con los requisitos del INE. Ahora, esos requisitos, hablando de bodega, por ejemplo, tienen que ver con el número de casillas que vas a instalar, porque implica el número de paquetes electorales que vas a tener. En este espacio que estoy, que es la mitad de nuestra aula magna, el aula ministro Fernando Franco, pues yo creo que nos cabría tranquilamente una elección en un estado mediano. Pero este es un aula, este es un edificio, digamos, adaptado. ¿Cómo? Pero volvamos a los municipios. ¿Cuántas casillas vas a instalar? O los órganos distritales. No es la misma bodega si vas a instalar 10 casillas que si vas a instalar 25, que si vas a instalar 50, ¿no? Entonces, todo eso va a marcar el número o la extensión que debe de tener la bodega. Por ejemplo, ¿cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos metros cúbicos necesitas? Y qué ubica, y cómo, digamos, la forma, el espacio, perdón. Siguiente, ¿qué adecuaciones tienes que hacer? No, mire, doctor, encontramos esta casa, está perfecta, mire, de 2 pisos, ponemos la bodega arriba para que no se inunde, porque ya nos enseñó la foto que abajo se inunda, vamos a poner la bodega arriba. Ok, ¿en dónde? Pues mire, ya medimos y sí nos cabe perfectamente en la habitación principal. Ok, y entramos a ver la habitación principal. Y lo primero que vemos es que tiene un balconzote. Pues porque es una casa. ¿Podemos tener la bodega electoral con un balcón? No, pues no está abierta a la calle, está abierto al patio de atrás. ¿Podemos tener eso? ¿Podemos tener una bodega electoral con un balcón? Ahora, supongamos que no tiene balcón. Hoy se fue la cámara, ¿por qué se fue? ¿Quién sabe? Bueno, ya, sí me están viendo ahora, ¿verdad? Se fue la cámara, no sé por qué. Les digo que el fantasma del abstencionismo aquí anda. Bueno, no tiene balcón, pero tiene un tragaluz. Me acuerdo que me decían, tenía un tragaluz y tenía como una cruz como protección, ¿no? O sea, mire, pues por ahí no pasa un adulto no, pero un niño o uno muy flaquito sí pasa. Entonces, pues hay que ponerle más, perdón. Oiga, pero entonces vamos a tener que meterle dinero a un inmueble que no es propiedad del instituto y que no va a ser propiedad del instituto, sí. Pero es que tenemos que cuidar las boletas. ¿Qué hacemos? O por ejemplo, a ver, tampoco tiene ahí arriba, ya bloqueamos la ventana. Ok. Y no la podemos bloquear solamente ahí con tabla roca, ¿no? Por lo menos un murito de ladrillo, algo tenemos que ponerle, ¿no? Bueno, tiene baño. No se preocupe, doctor, mira, y vamos a cerrar ahí con llave para que nadie entre al baño. Ok, qué bueno que vas a hacer eso. Pero además me cancelas las llaves. Porque no sea la de malas y haya un problema con la instalación hidráulica y se salga el agua y se te inunden las boletas. ¿Me van siguiendo? Todo eso, por ejemplo, son cuestiones que las compañeras y los compañeros del área administrativa tienen que entender. O que las compañeras o los compañeros del área de servicios generales, oficialía mayor, dirección administrativa, como le llamemos, tienen que entender que son fundamentales. ¿Para qué? Para el debido resguardo y el cuidado de la cadena de custodia. Oiga, doctor, pero es que luego esas cosas nos las observan de las contralorías. Es que hay que documentarlo adecuadamente, ¿no? ¿Y de dónde lo podemos justificar? De la cadena de custodia. Mire, doctor, ya hicimos todo eso. Ok, ¿y ahora la puerta? Pues, ¿cómo que la puerta? Sí, mire, pues cierra bien. A ver, papá, es una puerta de tambor. Es la puerta común y corriente de cualquier cuarto. ¿Podemos tener una bodega con una puerta de tambor? Es que con un patín ahí medianamente bien dado la tumbas y te metes.
¿Esa puede ser la puerta de nuestra bodega? Vamos, yo sé que algunas y algunos de ustedes conocen perfectamente estos temas, pero también sé que algunas y algunos no. Por eso tengo que ser tan puntilloso en lo que estoy explicando. Entonces, ¿esto tiene que ser así? A ver, pues vamos a tener que cambiar la puerta, perdón. Tendremos que, por ejemplo, ubicar adecuadamente para poder tener los racks de metal, ¿no? Voy a poner otra imagen. Así como puse esta que como me da miedo, ¿no? La de la inundación. Fíjense esta, qué bonita bodega electoral. ¿Sí la ven? Están los racks de metal. ¿Los ven? Ahora, esos racks no solo están puestos, sino están fijados a la pared. ¿Se dan cuenta? Cada paquete está identificado en qué lugar va. No van al aventón de, ¡ay, donde quepan! ¡Ay, más cerca! Los vas poniendo ahí en lo más cerca. No. ¿Se fijan que hay espacio para maniobrar? No sé si se alcanza a ver bien, pero vean hacia la puerta, la tapa ahí el compañero que está parado. Pero ¿se fijan que no es la típica puerta de tambor de una casa? Bueno, a ver, pues es que, por ejemplo, no hay alfombra. Me van a decir, pues, ¿por qué hasta ahora hasta con la alfombra se mete? La alfombra se presta para los hongos. Los papeles fácilmente desarrollan hongos. Bueno, entonces, todo ese tipo de cuestiones que estoy aquí tratando de ilustrarles. Bueno. Por último, decíamos, y fíjense que no hemos salido de esta primera parte, de lo que nos dice ya esta sentencia de amparo penal, que sin embargo resulta tan útil para entender la cadena de custodia en materia electoral. Llevar un registro que contenga la identificación de las personas que intervienen en la cadena de custodia. Yo se los decía hace un rato, en todo momento debe ser plenamente rastreable dónde está la documentación y bajo el respaldo de quién, o mejor diríamos, bajo el resguardo de quién. ¿Está en la bodega bajo el resguardo de la persona encargada de la bodega? ¿Está en tránsito para entregarse a el presidente o presidenta de mesa directiva de casilla? ¿Lo trae tal CAE o tal CAE? ¿Está en la casilla? ¿Vienen de la casilla para entregarlo con el presidente o la presidenta? ¿Está resguardado de nuevo en la bodega? ¿Va de traslado de la bodega electoral al tribunal donde va a hacer el recuento? ¿En qué vehículo va? ¿Quién es el funcionario electoral, jurisdiccional o del OPLE o de ambos que lo está resguardando? Eso en todo momento, en todo momento. ¿Me van siguiendo? Eso no se puede perder, no se puede perder. Si se rompe en alguno de estos momentos la cadena de custodia, puede provocar la nulidad. Vamos a ver más adelante que del hecho de que se rompa la cadena de custodia, no implica que en automático ya hay nulidad. Lo que implica es que hay un gravísimo riesgo de que te la anulen, ¿no? Entonces, mejor no rompamos la cadena de custodia. Nuestra sala superior en 2019 estableció me parece una claridad mucho mayor acerca de esto. Entonces, por favor, quien nos pueda ayudar a leer esto. Adelante, quien quiera. Doctor, Vas. entendido la cadena de custodia como una garantía de los derechos de todos los involucrados en el proceso electoral, en la que se asegura la certeza de los resultados del día de la votación a través de del diligente manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales y se cuida así la evidencia que prueba quién debe acceder al poder y por qué se legitimó que lo haga. Es decir, la preservación de las pruebas de lo que pasó en una elección se deposita fundamentalmente en los materiales y, por tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar a cabo todas aquellas acciones y protocolos necesarios para tratar de manera diligente esas documentales. Muchas gracias, Carlos. ¿Se fijan el adjetivo que usa Sala Superior? Dice diligente. Todo el tiempo dice diligente. La cadena de custodia como una garantía de los derechos. ¿De quiénes? De las personas involucradas en el proceso. ¿Estas quiénes son? Sí los partidos, sí las candidaturas, pero esencialmente la ciudadanía, ¿no? Porque tiene que ver con la tutela de las elecciones auténticas. Bueno. Perdón,
en la que dice, en la certeza de los resultados del día de la votación, a través del diligente manejo, guardado y traslado. Manejo, guardado y traslado de los paquetes electorales. Yo aquí diría documentación electoral. Nos dice en el segundo párrafo. Es decir, la preservación de las pruebas de lo que sucedió en la elección se deposita fundamentalmente en esos materiales. En realidad haríamos esos documentos. Por lo tanto, es una responsabilidad de la autoridad electoral llevar las acciones necesarias para tratarlas de manera diligente. ¿Por qué? Porque es donde consta quién ganó. O sea, administrativamente, financieramente, nos importa mucho cuidar las mamparas, cuidar los portaurnas, que las marcadoras de credencial nos puedan servir para 2 o 3 elecciones, lo entiendo, pero jurídicamente eso no nos preocupa, porque ahí no constan los resultados. ¿Qué es lo que sí nos preocupa? Las actas. ¿Qué es lo que sí nos preocupa? Las listas nominales. ¿Qué es lo que sí nos preocupa? Las boletas. ¿Qué es lo que sí nos preocupa? Los escritos de incidentes presentados en la casilla. Todo eso es documentación que tenemos que tutelar y proteger. Por eso me regreso aquí a la bodega, a esta bonita bodega, algo que probablemente no sea muy evidente para quienes tenemos mucho tiempo en lo electoral porque nos parece lógico, pero no para quienes tienen poco tiempo. ¿Se fijan que lo único que hay en esa bodega es paquetes? ¿Se fijan que no hay mamparas, que no hay portaurnas, que no hay líquido indeleble, que no hay marcadoras de credencial? Lo único que hay es paquetes. La bodega electoral solamente es para la documentación. El material electoral, pues irá en otra parte, donde tenga que ir, pero no se mezclan. Van totalmente en lugares separados, porque la documentación requiere una tutela especial. Entonces, si nos topamos con un director de organización, una directora de organización, un consejero, una consejera que dice, pues ahí mismo, órale, ahí metan las mamparas, ahí caben, ahí apretadito, como en camión o como en el metro, está poniendo en riesgo la cadena de custodia. Por muy consejera, consejero, director, directora que sea. ¿Ok? Bueno. Regresamos aquí. Bueno, esto ya lo veíamos, la distinción entre documentación y material, el concepto de paquete electoral también. ¿Quiénes son los sujetos protegidos por la cadena de custodia? Pues esto también ya lo ha definido la Sala Superior. Los partidos políticos y las candidaturas, porque necesitan tener certeza acerca de los resultados. Pues deben, dice la sentencia, tener acceso y conocimiento puntual de todas las medidas jurídicas y materiales adoptadas a modo de cadena de custodia de los paquetes electorales, cuando sea necesario su traslado a sedes administrativas o judiciales distintas del órgano electoral administrativo responsable de la organización de la elección. Y de igual modo, es derecho de los partidos políticos acompañar, por sus propios medios, los vehículos de transporte durante la diligencia de traslado de paquetes. Estos derechos, así sea que decidan o no ejercerlos, es bronca de ellos, abonan en la certeza, seguridad jurídica y legalidad de las actuaciones de las autoridades electorales. Sub JDC 1706-2016. A ver. Esto implica que desde que tienes ya la bodega electoral hasta que ya no es necesario continuar con la cadena de custodia porque ya feneció la misma, como lo expliqué hace unos 20 minutos, cada que abras la bodega electoral tienes que invitar a los partidos políticos que forman parte del consejo de ese órgano electoral, distrital, municipal, local, general, el que sea. Tienes que citarlos, tienes que citarlos. Es una regla anancástica, no admite excepción. Tan no admite excepción que no voy a admitir preguntas sobre este punto. Porque no tiene caso que ustedes se levanten el domingo a las 3 de la mañana, pero ¿qué tal si en este supuesto a lo mejor ahí ya no los tengo que citar? Siempre los tienes que citar, siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿cómo los tienes que citar? Porque me van a decir, oiga, doctor, pues mire, yo he sido vocal secretario, he sido secretario técnico en consejos y lo que hacemos es un chat ahí en el WhatsApp. Entonces ahí tengo los teléfonos de los representantes, una lista de difusión y ahí los cito. Y ya con eso, ¿no? No, porque eso no lo vas a poder, eso no se puede ofrecer como prueba en un juicio, ¿no? ¿Cómo? Mediante oficios con firmas de recibido. O sea, si además quieres tener el chat y además les avisas por el chat, o paloma mensajera, o lo que quieras, está muy bien, pero necesitas
La documental, papá. Porque en caso de un juicio, eso te van a requerir. Necesitas la documental. ¿Me van siguiendo? Entonces, debes de citarlos a todos. Ahora, como bien nos dice Sala Superior, es su derecho ir o no ir. Tú tienes 7 partidos, notificas a los 7 de los horarios, fechas y horarios de apertura de la bodega, por ejemplo, para los días que vas a estar entregando el material electoral a los CAEs, ¿no? Ya los notificaste a todos. Y un día no va el del partido A, porque pues no quiso ir. Pues, tú verificas y ves tu oficio y no, yo sí lo notifiqué y no fue, pues no fue. Y entonces va a llegar a la siguiente sesión del consejo. Se rompió la cadena de custodia porque yo no estuve presente. No, ni madres, papá. A usted se le citó y no quiso venir. Yo cumplí citándole. Usted puede decidir no venir, pero hay de ti donde la abras sin citarlo. ¿Sí me van siguiendo? Vamos a ver que la elección de Puebla, ese fue un problema que tuvo. Una de las elecciones en Puebla, porque se abrió la bodega con causa justificada sin citar a los partidos. Entonces, siempre tienes que citar a los partidos. Me levanta la mano un compañero y me dice, oiga, doctor, pero a ver, imagínese, me llega un citatorio de la FEPADE. Entonces yo le voy a decir, ya no se llama FEPADE. Bueno, de la FEDE, ya no se llama FEDE. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama la Fiscalía Electoral en materia federal? Ya no es ni FEPADE ni FEDE. ¿Cómo se llama? FICEL, doctor. Exactamente, Martín, la FICEL. De repente aquí nos apoyan algunos compañeros de la FICEL dando clases o como asistentes. Claro, la FICEL. A ver, doctor, es que me llegó un requerimiento de la FICEL que me pide que le mande copia certificada de la lista nominal de tal casilla. Yo no me puedo negar a obsequiar este requerimiento de la autoridad investigada ministerial. Claro, pero ¿qué tienes que hacer? O sea, tienes que abrir el paquete, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea, tienes que abrir la bodega y tienes que abrir el paquete, porque te está requiriendo una autoridad. O sea, tú no puedes decir que no, tienes que decir que sí. Ahora, olviden la FICEL, un requerimiento del Tribunal Electoral Local o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que te pueden requerir algo que está dentro del paquete, que está resguardado en la bodega. Aún en esos casos, con requerimiento de autoridad, ¿tienes que notificar a los partidos? ¿O ahí ya no? Es una pregunta práctica, o sea, como ven, todo esto es práctico. Tienes que notificar a los partidos o puedes abrir respaldándote en el oficio de requerimiento. Tania dice que sí, que sí, tiene que notificar. ¿Alguien opina que no? Y Tania tiene toda la razón. Aún en esos casos les tienes que notificar. Y entonces le vas a decir, a ver, partidos, tengo un requerimiento de la autoridad tal, tenemos que abrir la bodega, lo cito, no sé, el día lunes 25 de febrero a las 13 horas. Y ya sabrán ellos si van o no van. Y entonces vas a proceder a abrir y sacar la documental, todo esto se va a anotar en la bitácora, se va a levantar un oficial electoral, todo esto se va a quedar perfectamente documentado y ya. Pero aún en esos casos, miren, aunque la Suprema Corte te requiera abrir la bodega, tienes que notificar a los partidos. Quiero ser muy insistente con esto. Yo sé que habrá compañeras y compañeros que me dirán, es que eso ya lo sé, pero veo aquí caras que son nuevas en la materia electoral. Entonces, les debe de quedar absolutamente claro que en esos casos tienes que notificar a todos los partidos. Si tú estás desarrollando el reglamento o el lineamiento interno de tu OPLE, hay que notificarlos. Si tú eres asesora de un consejero o consejera que está en la comisión de organización, cuando revisen este tema, le tienes que hacer consciente, se tiene que notificar, pero es que lo está requiriendo quien sea. O sea, no es no cumplir, claro que vas a cumplir, pero tienes que notificar y lo tienes siempre que documentar. ¿Cómo? Pues aquí tendríamos que atender a la legislación procesal de cada entidad, pero normalmente se hace mediante oficio. Ahora, esta cuestión del traslado, a ver, sí, aquí voy a dejar la presentación un rato y yo creo que explico esto y después pasamos a la etapa de preguntas y reflexiones. A ver, yo creo que uno de los temas más complejos de organizar elecciones es un tema absolutamente operativo, de logística y que nunca te enseñan, que no vienen libros, creo que no vienen ni en sentencias, que es la logística para la distribución de la documentación y material electoral.
y que es increíblemente complicada. Miren, compañeras, compañeros que están en tribunales electorales, probablemente no se imaginen lo difícil que es. Porque no es simplemente, pues ya contraté a talleres gráficos, pues ya manden unos camiones, y aquí nosotros lo distribuimos. No, papá. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Piensen ustedes en un estado que solamente tiene elecciones de diputaciones, que por lo tanto solo va a instalar consejos distritales y tiene 30 consejos distritales, ¿ok? Bueno, tiene que garantizar que la documentación y material electoral llegue a esos 30 consejos. ¿Estamos de acuerdo? Supongan que imprimió aquí en la Ciudad de México o en Naucalpan o en Monterrey. Piensen que aquí en la Ciudad de México, vamos a vernos un poco centralistas. A mí que no me gusta, pero vamos a vernos un poco centralistas. Y entonces, tiene que trasladar todo esto en 3 trailers, que van a ser 5 horas para llegar. Ok. ¿Cómo vas a guardar dentro de los trailers y en qué orden la documentación y material? Y alguien de ustedes pensará, pues como te lo den, ¿no? Pues ahí lo vas guardando. No, porque tú tienes el tiempo contado. O sea, tú tienes que hacer un cronograma de adelante hacia atrás, porque tú tienes determinadas fechas para que esté la documentación y material electoral con los presidentes y presidentas de mesa directiva de casilla, ¿de acuerdo? Tu plan de producción y de distribución, o sea, tu logística es de aquí hacia atrás. Entonces, tú tienes tiempos muy medidos, no tienes así como que, pues hay una semana, no. Bueno, entonces, tú vas a trasladar esa documentación y material de un lugar a otro, vamos a poner un traslado de 10 horas. Bueno, 3 camiones. Van a llegar seguramente a un patio de maniobras, ¿no? Porque son 3 camiones, ni modo que los metes ahí en el estacionamiento del OPLE, ¿no? Luego ni estacionamiento tenemos. Entonces, rentas un patio de maniobras, literal, rentas un patio de maniobras. Contratas gente para hacer la maniobra. Bueno, y tienes, como son 30 consejos, vamos a ponerlo sencillito, no lo quiero hacer más complicado, aunque en la realidad sí lo es, pero para ilustrar. Tienes 3 rutas. Una ruta que se va a ir a la sierra, otra al centro y otra a la costa, ¿no? Y cada una más o menos son 10 consejos. Ok, entonces tienes 3 rutas. Esas 3 rutas tú las organizaste con tiempos, porque tienen que ir pasando a determinados lugares. Y a veces no es en orden decreciente, sino puede ser saltado según las vías de comunicación. Entonces, el de la ruta 1, la camioneta de la ruta 1, a lo mejor tiene que ir primero al consejo 5, luego al 7, luego al 8, luego al 1, luego al 6. ¿Por qué? Por la ruta. ¿Me van siguiendo? Porque no la organizas en orden, sino la organizas según las vías de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso quiere decir que tu ruta 1, que es la primera en salir porque la que va más lejos, lo primero que tiene que entregar es lo que va a entregar en el Consejo Distrital 18. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que en tu camioneta, el material y la documentación que vas a entregar en el Consejo Distrital 18, ¿dónde debe de estar? ¿Al fondo de la camioneta en medio o debe ser lo primero cuando se abra la puerta? Debe ser lo primero, ¿no? Porque abres y es lo primero que vas a bajar. Si sigue el Consejo 17, debe ser lo segundo. Si sigue el Consejo 14, debe ser lo tercero. ¿Te fijas? Tú armas tus camionetas pensando en que debe estar hasta atrás lo primero que vas a cargar. Pero eso, lo primero que vas a dejar. Pero eso implica que el orden de llenado de tus camiones y el orden de llegada de tus camiones deben ser los iguales. Que tu primer camión debe de llegar para cargar lo que va a salir en la primera ruta, ¿no? ¿Y qué tiene que ir hasta adelante de ese camión? Fíjate, lo que va hasta el fondo de tu primera camioneta. ¿Te fijas? Todo esto es una cuestión de orden, que tienes que tener mucho cuidado. Ay, doctor, ¿y qué pasa si no lo hago así? Si no lo haces así, ay, quiero verte, papá, el desmadre que se te va a hacer. Se te va a hacer una cosa espantosa. Yo me acuerdo de algún OPLE, no voy a decir nombres, porque no se trata de decir, pero a mitad de proceso cambiaron la dirección de organización y pusieron un abogado, ¿no? Que me decían, es muy competente, es muy inteligente. Ok, ¿tiene experiencia electoral? No, pero aprende rápido. A mitad de proceso, échenle la bendición, papá, a ver cómo le va. Me acuerdo una secretaria ejecutiva
estábamos imprimiendo boletas. A lo mejor Tania se acuerda, pero no diga quién. Obviamente no nos tocó a nosotros. Hablando por teléfono, ahí ya junto a la imprenta, pues, o sea, dentro de las oficinas, para checar nombres de las boletas porque venían mal. Eso no te puede pasar, perdón, no hay margen para eso. ¿No? Entonces, esa logística, ¿cómo la vas a hacer? Porque si no se te va a armar un relajo. Bueno, ok, suponte que ya la hiciste, ¿no? Ok, ahora, vas a hacer la transportación. La transportación la tienes que hacer pensando en la logística y en la cadena de custodia, porque ya es documentación electoral, ¿eh? O sea, ya no está llena, las boletas están sin marcar y todo, pero ya es documentación electoral, ¿no? Entonces, o sea, ya tienes que cuidarla. Bueno, entonces, ¿quién va a hacer la transportación? ¿A quién se está contratando? ¿Cómo te coordinas con las fuerzas públicas, con, no sé, la Guardia Nacional, las policías locales o municipales, para que se resguarde esto durante todo el camino? ¿Quién va a ser el funcionario electoral que va en cada camión haciéndose responsable del mismo? ¿Quién va a estar levantando las fes de hechos de las oficialías electorales? ¿Quién va a acreditar y cómo se va a verificar la personería o la acreditación de las personas de los partidos políticos que, como ya vimos, la Sala Superior nos dice que pueden acompañar? ¿Qué se debe de levantar en el acta de la diligencia? O sea, basta con que diga, pues ya subimos al camión. ¿Sí, a qué camión? Pues un camión. ¿Y qué subimos? Pues documentación. ¿Así? ¿Y quién manejaba el camión? Pues un chofer. ¿Y cómo se llamaba? Pues no me acuerdo. ¿Y quién vino cuidando? Pues unos polis. ¿Y qué polis eran? ¿Y qué patrulla? ¿Y de qué corporación? Pues unos polis. Perdón, pero eso no se puede hacer así. Entonces, por ejemplo, si tú eres un funcionario electoral del área jurídica de la Secretaría Ejecutiva y te toca desahogar la oficialía electoral o parte de esta oficialía electoral en el traslado de los paquetes, tú eres responsable de cuidar y documentar adecuadamente la cadena de custodia. ¿Cómo que se subieron en un camión y no tienen los datos del camión? Pues es que el de organización me dijo en ese camión. Ok, pero no lo describiste. ¿Cuáles son las placas? ¿Quién es el chofer? ¿Cuál es la compañía? ¿Cómo es el camión? ¿Le tomaste fotografías? No, pues un camión. ¿Te imaginas? Lo cual también nos genera un problema que muy probablemente los compañeros del INE no lo tengan, pero en los soples sí lo tenemos. ¿Quiénes desarrollan las oficiales electorales? Porque en ocasiones el compañero o la compañera que desarrolla la oficial electoral es alguien que hace 2 semanas estaba embargando en las mañanas. Entonces, de repente los contratamos y al día siguiente le decimos, deshago en la oficial electoral. ¿Y cómo se hace eso? Pues es como una constancia. ¿No has hecho constancias? No, pues yo he hecho embargos y divorcios. Bueno, pues ahí como Dios te dé a entender. No, les tenemos que dar una capacitación. Imagínate que a la documentación del transporte, o sea, a la oficialía electoral del transporte, mandas a alguien que no está capacitado, que no tiene experiencia, que no sabe cómo levantar la oficialía electoral y que como no la levanta correctamente, se genera la duda acerca de dónde estaba la documentación y bajo el resguardo de quién. ¿Sí me van siguiendo? Por ejemplo, cuando se hace traslado de documentación de un órgano electoral a uno jurisdiccional, por ejemplo, para un recuento jurisdiccional, en ocasiones tienes 2 constancias, porque van 2 funcionarios, el del órgano administrativo y el del tribunal, y cada quien levanta su acta. Que además deben ser concordes. ¿Te fijas? Bueno, aquí, por ejemplo, la función de oficialía electoral se entrelaza clarísimamente con la cadena de custodia y hay que saberla realizar correcta y adecuadamente. Bueno, ya hicimos ya subimos todo, ya documentamos muy bien. Ahora viene una cosa también totalmente práctica. Vas a cerrar, fíjense de qué cosas estamos hablando, ¿eh? O sea, aquí casi como si fuéramos camioneros, ¿no? Vas a cerrar las puertas, ya ven que son puertas de doble hoja, ¿no? Las cierras, así, una encima de la otra. Ok. Tienes que poner sellos y firmas y todo, ¿no? ¿Qué pones? Donde cierra, pones una hoja de papel con máquina alrededor y las firmas, ¿eso es lo que pones? En el camión o en el tráiler o en la camioneta, ¿eso es lo que pones? ¿Crees que con el estado de nuestras carreteras esa hoja no se va a romper con el movimiento?
Porque claro, o sea, ustedes conocen nuestras carreteras, ¿no? Ustedes conocen las carreteras de su estado, de su localidad. Ustedes saben que hay lugares donde prácticamente vas por terracerías. Y si se han fijado, esas hojas de las puertas se mueven así. O sea, no se abren, pero permiten movimiento. ¿Se han fijado que las propias cajas se mueven con los baches y todo esto? Si tú lo que haces es poner una hoja llena de firmas, se va a mover y se va a romper, papá. Se va a romper. Y cuando lleguen, ya te quiero ver con los de los partidos. Está rota la hoja, eso es prueba de que se abrió, se lesionó la cadena de custodia, porque le sale la sensibilidad. Entonces, ¿vas a poner una hoja? No, papá, pones unos sellos de un material tipo plástico, de un material tipo duct tape, pones los cinchos de plástico que están hechos para no romperse, o sea, para que no se pueda abrir, y si se abre se rompen, pero que permiten el movimiento. Entonces, si mandas un oficial electoral con mentalidad única y exclusivamente de abogado, que lo que va a hacer es, pues ponemos una hoja, ¿no? Ya, fírmenle. Ahí te quiero ver cuando llegue el camión o cuando llegue la camioneta con la hoja rota, porque además va a haber que dar fe de que la hoja está rota. ¿Nos vamos dando cuenta? Es que por eso esta materia me gusta, porque es totalmente práctica. O sea, lo que yo creo, y esto es algo que si quieren podemos discutir, yo creo que lo que no, la teoría que no te sirve para trabajar con la realidad no te sirve. O sea, tenemos que, en la materia electoral tenemos que ser prácticos, ¿no? O sea, normalmente nos pagan por eso, por ser prácticos, por resolver problemas. No por citar, ya lo dijo Cheworski y Sartori define, no, nos contratan para resolver problemas, ¿no? Bueno, ok. Ahora, esta es una gran diligencia, donde hay alguien que empieza la diligencia en la entrega de la documentación y material, las compañeras y compañeros que van en los camiones, que van continuando la diligencia, cuando llegan al patio de maniobras, hay otra persona que continúa la diligencia, digamos en macro allí, y en cada una de estas 3 camionetas se va a ir otro compañero, otra compañera continuando la diligencia. ¿Se fijan cuántas personas? Y prácticamente todo es la misma diligencia. Ok. Vamos a suponer que en esa camioneta 1 le tocó ir a la compañera Liliana Sánchez y ella va levantando constancia de todo. Entonces, todo está muy ordenadito, todo está muy bien. Y entonces llegan al primer consejo donde tienen que entregar, que es el consejo distrital número 16. Y el vocal secretario o el secretario técnico es el compañero Daniel Bravo. Pues Daniel ahí abre su diligencia. Y llegaron una camioneta de tales condiciones, de tales datos, con estos elementos de identificación, la compañera Liliana Sánchez, que se identifica de esta manera, responsable de la diligencia, que me procede a entregarme esto. Y entonces, Liliana le va a entregar, vamos a pensar, 10 cajas, para no complicarnos mucho, ¿no? 10 cajas, ok. Liliana tiene que sentar en qué condiciones las entrega, y Daniel en qué condiciones las recibe. Y eso debe ser concorde. Porque donde no sea concorde, ¿qué pasó allí? O sea, como que Liliana está diciendo que entregó las 10 cajas perfectamente y Daniel está dando cuenta que 2 cajas estaban rotas y una húmeda. A ver, espérame, ahí pasó algo, ¿no? Y Daniel, o sea, Liliana va a continuar con su diligencia y Daniel sigue con su diligencia. Recibimos los paquetes, ¿quién es el personal que los recibió? ¿Quiénes estaban presentes de las consejerías? ¿Quiénes estaban presentes de los representantes de los partidos políticos? ¿Cómo se guardaron en la bodega? ¿En qué momento se cerró la bodega? Y esto debe ser concorde con la bitácora que el compañero Carlos Toledano, que es el responsable de la bodega, tiene. De manera que si Liliana dice que entregó 10 cajas en perfecto estado, la constancia de Pablo debe ser que guardó en la bodega 10 cajas en perfecto estado. Y la bitácora de Carlos debe decir que están las 10 cajas en perfecto estado. ¿Me van siguiendo? Todo esto tiene que ser perfectamente traceable. Entonces, ahí podemos saber de cada paquete, de cada caja, donde sabemos qué hay, en dónde estuvo en todo el traslado. Y no podemos tener duda de en dónde estuvo durante todo el traslado y quién estuvo al resguardo de eso durante todo el traslado. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Oiga, doctor, pero es que eso está bien complicado. Oiga, no me había imaginado que fuera tan pesado. Oiga, pero es que entonces exige una planeación. Sí, o sea, exige, fíjate, no exige una táctica, exige auténticamente una estrategia de distribución y de logística. Muy complicada, muy cuidadosa, que normalmente le rompe la cabeza a las secretarias y secretarios ejecutivos.
¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Pero seamos sinceros, si nos gustara lo fácil, pues nos dedicaríamos a otras cosas. Porque lo electoral, perdón, pero fácil no es. Y yo no me quedé calvo nada más por genética, sino porque la materia es una materia compleja. Y conste que no estoy hablando aquí de interpretaciones de derechos, que es muy interesante y me encanta, sino de una cuestión eminentemente operativa, ¿no? Ahora, si ustedes van a los grandes libros de derecho electoral, esto no lo van a encontrar. Esto solo se los puede platicar quien no ha vivido desde la perspectiva administrativa. Incluso ni siquiera en los tribunales. O sea, en los tribunales sí vemos cuestiones de logística, por ejemplo, para los recuentos jurisdiccionales, pero en realidad termina por no ser tan común. En realidad, quienes lo ven todo el tiempo son los órganos administrativos electorales. Y allí está presente la cadena de custodia en todo el tiempo. Muy bien, yo quisiera dejar hasta aquí por la parte, digamos, de mi peroración y pasar a la etapa de preguntas, respuestas, comentarios, reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, quien quiera empezar levantando su manita, vamos con muy buen tiempo. ¿Quién? Mariela, adelante. Buenas tardes, maestro. La verdad es que estuvo muy, muy padre su clase. Y es bien cierto lo que comenta lo que comentó al final. Yo estoy en un órgano administrativo y definitivamente esa parte es de resuelve ahora, justifica después, porque hay que resolverlo, todo ese tema y resolverlo y justificarlo bien. Todo el tema de cadena de custodia. Y a veces es bien complicado que hay personas que no le dan la importancia necesaria a esta parte. Le comento una experiencia en un recuento que se tuvo que atraer al órgano, pues al Consejo General por cuestiones de violencia, en el municipio. Se tuvieron que ir por los paquetes, todo bien custodiado, hasta ahí todo bien, pero nunca falta el que cree que está ayudando por cargar un paquete electoral y entrar a la bodega electoral sin ser autorizado para entrar a una bodega, ¿no? Entonces, sí recuerdo que el pobre se sintió muy mal porque le gritamos como 10 personas de ¿qué demonios estás haciendo? Yo sé que quiere ayudar, pero no estás habilitado, y toda esa parte que atraer un cómputo municipal de un municipio que por cuestiones de violencia no permitieron que el Consejo Municipal pudiera sesionar, que el Consejo General tuvo que atraer, que se tuvo que ir por esos paquetes, sacarlos de bodega, aún con todo ese tema de violencia, y también mediar entre el partido político, la ciudadanía de esos municipios. Entonces, por eso sí lo comentaba al principio, creo que es bien importante que todos sepan el tema de la cadena de custodia, por cuestiones tan simples como entiendo que no le ven nada de malo a ayudar a cargar un paquete, pero pues espérate porque no estás autorizado para hacerlo. Entonces, esa parte creo que está muy interesante, como lo decía, ¿no? Y pues nada más, muchísimas gracias. Y Mariela tiene toda la razón. O sea, ustedes recordarán que los órganos electorales aprueban quién es el personal que puede estar en contacto con la documentación y material electoral, ¿no? Justamente por estos temas que estamos platicando. Y quien no está autorizado, pues no. Yo voy a platicarles algo de mi experiencia. Perdón que hable de mi experiencia, pero pues de la de ustedes saben ustedes, ¿no? Yo no puedo platicarla, pero viene desde luego a cuento, ¿no? En alguna ocasión, antes de ser consejero, estaba en otra área dentro del instituto, me comisionan para acompañar
una sesión de cómputo en un consejo municipal. Había las amenazas de que lo iban a tomar y demás, y bueno, pues querían que estuviera, me mandaron ahí, pues es lo que quiero decir. Pues ahí estaba yo. Pero sí, muy claramente me instruyeron, a ver, usted está para esto, pero usted no toque los documentos, no los agarre, no los cargue, no se meta a la sesión a decir cosas. Oiga, si observo algo, si usted observa algo, estos son los canales para reportarlo, pero nada más. Más no puede hacer, ¿no? Ciertamente las sesiones son públicas, ¿no? Eso está bien, y eso sirve pues para que esté quien quiera estar, pues. Pero eso no quiere decir que cualquier persona puede estar allá adentro cargando cajas, o que cualquier persona puede estar allá adentro, a ver, les ayudo a contar, yo soy más rápido, miren, yo cuento billetes en el banco, a ver, les ayudo. No, desde luego que no. Entonces sí se tiene que tener mucho cuidado con eso, lo cual implica un cuidado institucional, que es el de las personas que van a estar esos días apoyando, que muchas veces es personal temporal, que a veces se contrata por 2 o 3 días, se les instruya lo más claramente posible qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y qué bueno que nos compartes esto, porque bueno, pues sí, que vean que no solamente soy yo quien lo está diciendo, sino que en la vida real sí nos pasan este tipo de cosas. Muy bien, ¿quién más? Mientras alguien más se anima, vamos a leer aquí en el chat. Saludos desde Aguascalientes, saludos. Me platicaban que en Aguascalientes la casilla más lejana de su consejo está a 50 minutos. No sé si sea cierto o no. Jesús, tú nos podrás corregir. No se me lo dijeron hace tiempo, a lo mejor ya está a 35. Incluso es vital que todos sepan el tema de cadena de custodia porque siempre hay personal comisionado. Sí, desde luego. Sí, es que, a ver, cuando tú comisionas personal para el día de la jornada, o las sesiones de cómputos o recuentos, no nada más es que los mandes, sino qué instrucciones tienen que llevar. Y a veces es muy importante decirles qué deben hacer, pero más qué no deben hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién más obtuvo votos de los candidatos? Certeza los resultados de las casillas, claro. En base al CIGE se debe tener la información de la manifestación de instalación de casillas. Sí, pues así debe de ser. Su uso tiene efectos jurídicos legales, que muchas veces cuida la casilla con tal de irse, empacan todo. Sí, sí. Y eso, a ver, esto que voy a decir es una hipótesis que podrán ustedes corroborar o no. Creo que esos problemas lo tenemos sobre todo cuando tomamos personas de la fila. Ahora, hacemos el corrimiento, ¿no? Y normalmente quien queda en la presidencia pues tiene ya cierta formación, pero o casillas donde la situación estuvo muy tensa, muy complicada o muy cansada, ya les surge guardar las cosas, ¿no? Sí, eso nos pasa. Y conste que no estoy hablando de casos que también nos suceden, donde abres el paquete local y vienen cuando son elecciones concurrentes, abres el local y lo que viene es lo federal, ¿no? Ahí tienes que hacer comisiones de intercambio, híjole, es una cosa bien complicada. Encontrar lugares adecuados, siempre que se abra la bodega, por el motivo que sea, se debe notificar. Lo dije Jesús con diáfana claridad y sin que nos deje lugar a dudas, no por ello decirlo mejor. Jesús Andrés, hacer las rutas de entrega, sí. Fíjense que yo he sabido de OPLES, donde a quien le piden el apoyo para trazar las rutas es agente de comercio internacional. ¿Por qué? Porque los de comercio internacional y las compañías de comercio internacional estudian logística. Las abogadas y los abogados no estudiamos logística, bueno, hasta donde yo recuerdo, no hay ninguna materia, logística 1 y logística 2, ¿no? Pero la gente de comercio internacional sí estudia logística. Entonces, hay veces que he visto que hacen eso, van con gente de comercio internacional para que les ayude. Y uno dice, pues, ¿qué carambas tiene que ver el de comercio internacional? ¿Qué hace aquí un tipo que trabajaba en una aduana? Ah, te va a hacer la logística. Del guardado, de la transportación y de las rutas, ¿no? Ahora, hasta ese compañero que te va a hacer la logística y que de lo que sabe es de cómo poner un coche que se fabricó en la Volkswagen Puebla, ya metí el gol, cómo va a llegar a Alemania, tiene que saber de cadena de custodia si te va a diseñar la logística para la entrega de la documentación de material. René Montiel, muchas gracias, René. Recuerdo que en Puebla en 2018 se vulneró la cadena de custodia. Sí, vamos a hablar de ese caso. En varios distritos, incluso se propuso anular la elección de gobernador. ¿Usted sabe de alguna anulación de elección por vulneración de cadena de custodia? Sí, mi estimado René, lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver el caso de Puebla, donde no se anuló, pero también vamos a ver otros casos donde sí se anuló.
por ejemplo, el caso del municipio del centro de Tabasco, que es Villahermosa, y el caso de Monterrey. Vamos a ver dos casos donde sí se han anulado elecciones por violación de cadena de custodia. Pero bueno, eso es lo que estaba aquí en el chat. Pero ¿quién más? ¿Quién más? Esto era en lo que levantaban la mano. ¿Quién nos quiere platicar su experiencia, por ejemplo, en este traslado de documentación? ¿Quién más? Tenemos buen tiempo, nos faltan 20 minutos. Ya sé que es jueves, pero no es viernes, entonces ya nos falta tiempo. Bueno, si no hay, entonces me puedo regresar aquí a la presentación y le damos un poquito, una avanzadita más. A ver. Ay, se ve medio raro. Perdón, algo aquí. Ay, perdón, cerré la presentación. Permítame un segundo. Y abrí se me abrió la otra. Es que tengo dos que les quiero presentar. Ahí está. A ver. Ahí está. Perdón. Abrí la que no era. Aquí está. Ahí está. Aquí está. ¿Cuáles son los elementos de la cadena de custodia? Bueno, aquí tenemos una foto, es de Nuevo León, me parece, donde vemos cómo van llegando a entregar el paquete, ¿no? Entonces vemos que hay un compañero que está ayudando, la compañera presidenta trae un paquete y bueno, pues están ahí muy en Santa Paz y van a proceder a la entrega, ¿no? Pero la verdad es que también sabemos que esto sucede, pues, digamos, en los primeros momentos de que empezamos a recibir los paquetes, ¿no? Entonces nos ponemos bien contentos cuando llega el primer paquete y empezamos a decir, ya llegó el primer paquete y nos da mucho gusto, ¿no? Pero por ahí, ¿qué será de las 10:30, no? Que tenemos la fila y ya les surge irse y nos amenazan con dejar ahí los paquetes y ya los vecinos se vinieron a quejar, empieza entonces la tensión importante. Bueno, entonces, a ver, previa a la jornada electoral. La entrega del paquete electoral, o sea, la cadena custodia tiene que ver con la entrega del paquete electoral, conteniendo la documentación que habrá de ser utilizada al ciudadano o ciudadana que va a fungir como presidente de la mesa directiva de casilla. Es quien nos lo tiene que recibir. Y nosotros tenemos que, bueno, no nosotros, perdón, las compañeras y los compañeros CAES tienen que sensibilizarle acerca del cuidado que deben de tener. Oiga, por favor, no me lo deje en la cochera. Oiga, por favor, no me lo deje junto a la caja donde el gato va ahí su arenero. Oiga, por favor, no me lo deje ahí en la cocina junto al lavabo. Oiga, por favor, no me lo deje aquí abajo de donde lavamos la ropa. Oiga, por favor, no me lo deje ahí junto a la regadera, ¿no? O sea, pedirle a la presidencia de la mesa directiva de casilla que tenga cuidado con ese paquete. No le podemos pedir, no sería algo proporcional que tenga una bodega electoral con las condiciones que nosotros tenemos en nuestros órganos electorales. Eso es exigible a nosotros porque somos autoridades electorales permanentes, pero no a una ciudadana o no a un ciudadano que está cumpliendo su deber cívico. Pero eso no quiere decir que no le podamos nosotros pedir que sea cuidadoso, que sea cuidadosa con el paquete. Entonces, pedirle que lo tenga pues en un lugar adecuado, debido, cuidadoso, que no lo anden paseando, que nada de que le hablo al compadre, porque mire, venga, vamos a abrir a ver qué tiene, a ver si sí es cierto. Vamos, concientizar sin espantar a la presidencia de la casilla que debe de tener cuidado con lo que se le está entregando, ¿no? Y además, como ya sabemos, todo esto se hace constar con un recibo, que
el compañero CAE o la compañera CAE recaba con la firma de la presidencia de la casilla y se resguarda en el órgano electoral, que es porque todo eso forma parte de la documentación de la cadena de custodia. ¿Estamos de acuerdo? A la conclusión de la jornada electoral, aquí, ¿en qué tiene que ver nuestra cadena de custodia? Primero, en guardar toda la documentación electoral en el paquete en presencia de las y los representantes de los partidos. Se sella con cinta y es firmado por los funcionarios de los representantes. A ver, ya terminamos de hacer las operaciones propias de la casilla, ya terminamos de hacer el escrutinio y cómputo, ya llenamos las actas, ok, ahora sí, tenemos que guardar todo en nuestro portafolio. Y entonces, a ver, las boletas inutilizadas en un sobre, las boletas enmarcadas en otro sobre, los votos nulos en otro sobre. Aquí va en un folder el acta, aquí va en la parte de afuera, en su folder respectivo de plástico normalmente, va resguardada la copia PREP. Ok, vamos a guardarlo todo en orden. Quienes hayan estado presentes, por ejemplo, en un simulacro de la jornada electoral, que son muy buenas actividades de capacitación, vale la pena hacerlas cuando esto es posible, y habrán visto que las compañeras o los compañeros CAES les enseñan eso. O sea, no es como cuando sales corriendo para la escuela faltando 5 minutos y agarras los cuadernos que tienes y los metes como caen y el frutti ahí lo avientas y el sándwich todo apachurrado, ¿no? Sino que les enseñan cómo se tiene que ir guardando para que todo vaya bien y en orden. Porque el portafolio está diseñado para transportar la documentación electoral. Cabe perfectamente la documentación electoral, pero lo que no podemos hacer es meterlo hecho a bolas. No sé si me explique. Porque pone en riesgo la integridad del paquete, porque pone en riesgo la documentación electoral, ¿no? Bueno, entonces, verificar eso. Después, sellamos con cinta y vienen las firmas de las y los representantes que quieren firmar. Fíjense cómo ya desde allí, de nueva cuenta, la cadena de custodia está en manos de personas que no son funcionarias o funcionarios electorales de manera permanente, sino que lo son probablemente por primera y única vez en sus vidas, ¿no? Bueno, pero les tenemos que pedir esto. Entonces, se cierra y se sella y se ponen las firmas. Y, por ejemplo, el presidente o la presidenta de la casilla no puede decir, no dejo firmar al de este partido. ¿Por qué? Pues porque me estuvo viendo feo y me estuvo faltando al respeto, ese que no firme. Le tiene que dejar firmar, ¿no? Ahora, en el traslado, los representantes de los partidos pueden acompañar el traslado en sus propios vehículos. Ahora, acompañar no puede significar entorpecer el traslado. O sea, nada de que ya soy el representante de mi partido, ya le avisé al representante general que ya cerramos, cómo acaban los resultados, y el representante general me dice, pues, a ver cómo le haces, pero trata de que no llegue ese paquete porque ahí perdimos. No, espérame. Tú no puedes entorpecer, no puedes obstaculizar. Tampoco se trata de que facilites. Se trata de que lo que puedes hacer, simple y sencillamente, es acompañar. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que cierras el paquete, sales con el paquete y te trasladas al órgano electoral para proceder a la entrega. Idealmente, no se deben trasladar a otro lugar. No hay justificación normal, común, para que se trasladen a otro lugar. Ahora, ha sucedido que por circunstancias que no deberían de pasar, pero que la vida es tan extraña, a veces interrumpen el traslado o pasan antes a otro lugar al que no deberían ir. Pues es que ya nos dio hambre y lo que nos mandaron de comida no nos alcanza. Oiga, pues ahí de camino, mire, 2 cuadras antes hay unas tortas. Pasamos, pedimos unas tortitas, unos chescos y nos vamos, ¿no? Y hasta los de los partidos dicen, pues sí, pues nosotros también tenemos hambre, también comemos. Ustedes van a decir, pero es que eso no debería suceder. Pues no, pero ya sucedió. ¿Ahora qué hacemos? ¿Eso implica la nulidad de esa votación? Porque hay una realidad, o sea, trasladaron el paquete primero a otro lugar que no era al que tenía que ir.
sea, de eso no hay duda. Se lo llevaron primero a donde no tenía que ir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso implica la nulidad del paquete? Bueno, no la nulidad del paquete, la nulidad de la votación. Yo vi que Martín decía que no. ¿Por qué decías que no, Martín? Y tienes toda la razón. Pues porque el paquete ya está en tránsito, doctor, hacia su destino, y si bien se detuvieron a cenar, yo creo que sí, también tienen necesidad de atenderse personalmente los funcionarios. Muy bien, Mariela, adelante. Perdón, sí, concluye, Martín, perdón. Por supuesto que el paquete no lo van a bajar para sacar las servilletas y comer, ¿verdad? O cenar. El paquete debe estar protegido y perfectamente encerrado, pues ahora sí que en un automóvil donde no haya forma de que se manipule. Muchas gracias, Martín, muy bien. Mariela, adelante, te escuchamos. Hay plazos que establece la misma ley de en qué tiempo se tiene que trasladar el paquete. Entonces, no creo que en el caso que se vayan por unos tacos, aunque en los consejos muchas veces ahí lo reciben con comida, no se tardan más de 8 horas en unos tacos, ¿no? Y tendríamos que verificar que no se haya roto la integridad del paquete. O sea, estuvo mal que se detuvieran ahí, sí. O sea, no es una conducta que podemos aplaudir. Pero a ver cómo está el paquete. ¿Está íntegro? ¿Sigue con la cinta masking tape? ¿Vienen las firmas? ¿No se rompió el paquete? ¿No se abrió? No se afectó la integridad del paquete. O sea, no fue ideal que lo llevaran a pasear a las tortas, pero no se afectó la integridad del paquete. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, bueno, lo más probable es que si se impugnara y se pidiera la nulidad, porque cómo es posible, y se rompió la cadena de custodia porque no tenía que estar haciendo ahí nada el paquete, pues nosotros diríamos, sí es cierto, no tenía nada que estar haciendo allí, pero no hay pruebas que demuestren que se alteró la integridad del paquete. Por eso es muy importante cerrarlo bien. ¿Sí me van siguiendo? Bueno, de esta última parte de la exposición, ¿alguna duda o comentario? Adelante, Martín, te escuchamos. Sí, doctor, nada más para comentar un poquito desarrollar durante la capacitación habilidades para precisamente manejar en el manejo de la documentación electoral, ya que lo que represente en el contenido de cada uno de los apartados del documento es de gran importancia. Sobre todo en el manejo y la conservación del mismo, ¿verdad? Y sobre todo en su colocación tanto en las bolsitas, en los sobres, o si van amarraditos, o de alguna forma proteger que no se vayan a romper los contenedores donde van los votos, que no se vaya a ver, ahora sí que una mezcla de votos otra vez válidos con nulos o de los sobrantes, ¿verdad? Sino que la gente, sobre todo el presidente y el secretario, requieren muchísimo cuidado ya en el manejo de la documentación ya final, ¿verdad? Porque al quitar o separar las copias, pues precisar que no se necesita o no deben de doblar las copias, sino que las dimensiones de los sobres y de las bolsas son las indicadas para que las actas o las copias de las actas, inclusive en sus originales, entren precisamente en esos sobres, digamos, para su conservación, porque el simple hecho de doblarlos ya implica que se pueda deformar un poco bueno, no un poco, sino sustancialmente alguna de las actas pierden bueno, digamos, pues la corrección en los datos representados. Y también, sobre todo, que eviten, pues como usted lo comenta, el ejemplo de desviarse de la ruta directamente entre lo que es el sitio de la casilla, el lugar de instalación de la casilla o del funcionamiento de la casilla, directo a lo que es la ubicación del centro de recepción y traslado, ¿verdad? Directo ya sea bueno, si es que está ubicado de una manera temporal en algún sitio en la cabecera municipal
o su entrega directa hasta lo que son las instalaciones del Consejo Distrital o local en su caso. Por ello es pues necesario desarrollar esa habilidad en las personas que fungen como directivos de mesa de casilla, para que precisamente pues tengan esa pues mucha calma, mucha atención, mucha tranquilidad en el manejo de esa documentación. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias, Martín. Y quiero que observemos algo en lo que Martín nos platicaba ahorita. Cómo en este tema, no solo en este, también en el diseño de documentación o en el desarrollo de una oficialía electoral, por citar algunos casos, es súper importante el conocimiento práctico y la experiencia operativa. ¿Por qué razón? Porque solo eso nos va a permitir enfrentar estos retos adecuadamente. Porque, insisto, esto no está en la doctrina, esto no está en los libros, esto se aprende haciéndolo, viviéndolo, viéndolo, si me permiten decirlo así, esto es como andar en bicicleta, o sea, ¿cómo aprendes a andar en bicicleta? Subiéndote, ¿no? Y las primeras veces te caes, pero pues por eso tú no eres el señor secretario ejecutivo o la señora secretaria ejecutiva, o sea, idealmente quien llega a esos puestos, pues ya pasó por esto desde abajo, ¿no? Y ya le tocó cargar cajas, ¿no? Y ya le tocó ver el embalaje, y ya le tocó acompañar, o sea, ya le tocó todo eso. Y a lo mejor ustedes van a decir, si este señor que nos viene a hablar de eso, pues no, que muy doctor. Bueno, sí, pero vamos, yo he tenido esta experiencia práctica. Tania no me dejará mentir, pero por ejemplo, en mi época de director ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, en el NOPLE éramos 3 en el área. Entonces, de repente, por ejemplo, llegaba alguien para una conferencia y resultaba que el que le chofereaba, que el que lo llevaba a la comida, era el mismo que lo presentaba y le comentaba el evento, que era yo. ¿Por qué? Porque los soples tienes que hacer de todo, ¿no? O sea, las compañeras, los compañeros que están aquí saben que en los soples, también en el INE, desde luego, tienes que hacer de todo. Por ejemplo, la experiencia en calle es fundamental. Yo no he tenido la oportunidad de ser CAE, pero sí fui encuestador del INE. Y yo sé lo que es estar en el rayo del sol, que te avienten un perro, que no te den ni de tomar, que te malvean, porque quién sabe, como también hay gente que es un vasito de coca, se ve que anda medio asoleado, ¿no? Ese tipo de experiencia te da una sensibilidad, creo que diría Martín, una sensibilidad especial para entender estas complejidades, porque esto no se entiende desde los libros, esto es como un recuento, o sea, hay que vivirlos para entender las complejidades que tienen. Muchas gracias, Martín, por el apunte. ¿Quién más? Bueno, de no ser así, yo les agradezco mucho su amabilísima presencia en esta sesión. Vamos a continuar el día de mañana. Nos faltan ver algunos temitas por ahí y sobre todo nos falta ver la parte jurisdiccional, que creo que puede ser sumamente interesante, no solo para quienes trabajan en tribunales, sino también para quienes trabajan en los soples, para que vean lo que deben evitar. Pero incluso si hay aquí alguna compañera, compañero de partido político, que normalmente también tenemos compañeras y compañeros de partidos, para que vean el cuidado que se tiene que tener en ciertas cuestiones y por qué a veces los órganos electorales somos medio quisquillosos, ¿no? De quién puede entrar, quién puede participar, quién puede estar, bueno, pues porque es un tema de cadena de custodia. Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.